Flor, empieza tu trabajo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Bienvenidos a todos. Debo aclarar que no oso ponerme en pie de comparación con José Barbero para nada. Estás lejísimos y está clarísimo. Gastón solo es muy bueno conmigo nomás. Bueno, les quería dar la bienvenida a todos los que están mirando, una bienvenida especial a todos los miembros de este panel, que no los voy a presentar de nuevo porque ya los presentó Gastón. Simplemente tenemos en principio hasta las 6:30, esperemos no pasarnos mucho. Vamos a tener unas exposiciones de 7, 8 minutos que les pido sean concisas de todos ustedes y después vamos a pasar una ronda de preguntas en función de lo que vaya surgiendo en la charla. Un poco la idea de este panel era traer, por supuesto, los aportes de todos ustedes hoy, pero que se reflejan también el trabajo que venimos haciendo en todo el año, en un foro que estuvo activo, ya no me acuerdo, pero desde marzo, Gastón me corregirá, que cuando empezó todo este tema del COVID y el aislamiento obligatorio, no había que ser muy genio para darse cuenta que el transporte iba a ser uno de los sectores más afectados por la pandemia. Entonces dijimos, bueno, hagamos como un gran foro paraguas donde se charlen distintos temas. Contó, como vieron recién, con la participación del ministro en un inicio, pero fuimos charlando, digamos, sobre los diferentes aspectos que este año han entrado en crisis en el sector. Hoy sin duda con muchos más kilómetros recorridos y tiempo pasado, tenemos otra idea de la que teníamos capaz en marzo y podemos decir cosas más informadas, ¿no? Ha habido, digamos, mucho escrito sobre el tema, aunque no hay, digamos, certezas absolutas, sí, sin duda hay un poquito más de certeza y creemos, intentamos que lo que hicimos este año haya servido un poco para aportar en ese sentido, ¿no? Así que no los quiero demorar, que son un montón y tienen un montón de cosas para decir. Yo simplemente les cuento la temática del evento, que era arrancar con una pregunta inicial bien amplia, que es en función de todo lo que vimos en estos meses, cómo afectó la pandemia al sistema de movilidad y cuáles son las oportunidades que encontramos, ¿no? Nosotros siempre tratamos de pensar este momento que es una crisis, por supuesto, muy profunda en un montón de sentidos, pero también verle, digamos, cuáles son los rayitos de luz que hay por ahí, y que ustedes reflexionen desde su punto de vista, desde su lugar de incumbencia, ¿no? Cuáles son un poco las oportunidades y los desafíos del sistema de movilidad en esta pandemia y qué se puede esperar de acá a futuro, ¿no? Hoy estamos saliendo casi en todo el país, con algunas excepciones del ASPO, con otra circulación de personas, con otro nivel de actividad. Y bueno, ¿qué esperan ustedes de acá a 2021? Ya ni les digo en el mediano plazo, en el largo plazo, porque ya pensar a 2021 me parece hacer ciencia ficción, ¿no? Parecería en este momento. Y querría empezar con José Barbero, como dijo Gastón, José es decano del Instituto de Transporte de la UNSAM, y para que nos des tu mirada bien integral, digamos, sobre este tema del sistema de transporte en el AMBA y los efectos de la pandemia. Te dejo la palabra, José. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo cordial a todos, a los colegas y a los que están escuchando. Sé que, bueno, por un lado muchos están cansados, ya es tarde, y los organizadores han planteado 3 preguntas. Yo realmente voy a seguir a responder a esas 3 preguntas. Disculpen si soy un poquito telegráfico, pero los tiempos son escasos. Y voy a centrarme básicamente en movimiento de pasajeros. Y al final hacer referencia, ¿sí?, a los temas de los movimientos de cargas. ¿Cómo afectó la pandemia el sistema de transporte de personas? Yo creo que le afectó de una manera como no había ocurrido nunca, ¿no es cierto? Para decir algo, en la crisis del 2001, 2002, no sé, la demanda bajó el 30% en general de movilidad. Bueno, ahora bajó el 90, el 80, o sea, esto no ocurrió nunca porque hubo una política pública definida por razones sanitarias de pedir movimiento. Ahora, por un lado se pedía aislamiento. Cuando uno pide aislamiento, eso afecta a todos los modos. Lo que se busca es que la gente no vaya de un lado al otro. Y por otro lado, pues pasamos al distanciamiento. Eso tiene un efecto diferente, porque en el distanciamiento puede haber movimiento de un sitio a otro
básicamente en transporte individual, pero no en transporte colectivo. O sea, el distanciamiento afecta al transporte colectivo, en tanto el aislamiento afecta a cualquier manera, a cualquier forma de desplazarse. Esta afectación al transporte colectivo creo que ha tenido un efecto tremendo sobre la situación financiera del transporte público en general, en el AMBA y en el resto del país donde hay transporte público. Para mí es un tema tremendamente serio que vamos a enfrentar, porque, digamos, por otro lado, el país en su macroeconomía, en sus recursos fiscales, no está en un buen momento. Entonces, digamos, este sistema es crucial. Mucha gente podrá optar por el teletrabajo, por otras opciones, pero hay muchos que no, que tampoco tienen transporte individual, que dependen del transporte público. Entonces, bueno, hay que ver cómo mantenerlo, porque realmente eso hace una cuestión básica de acceso y de equidad en el país. Creo que también esta pandemia nos deja una enorme cantidad de cambios en materia de preferencia de las personas y de hábitos e incluso de modelos de negocio. O sea, lo mito del lado de la demanda, ¿no es cierto? O sea, el teletrabajo, la educación a distancia, digamos, servicios que antes eran personales y ahora se hacen vía telecomunicaciones. Realmente esto afecta en lo profundo la función de la demanda. Estamos ante un cambio que yo creo que no había ocurrido nunca. Parte de esto pasará, pero mucho seguramente va a quedar. Creo que esto trajo este cambio hacia el transporte individual. Algunas, sobre todo, a mí me preocupa un poquito la emergencia de las motos, que para unos son una solución, realmente le solucionan la vida en muchos casos, pero se las quitan en otros, ¿no es cierto? Los accidentes asociados a las motos son altísimos. Bueno, ahí tenemos un problema por delante. Mi impresión es que se ha demonizado en exceso al transporte público. Hace unos días hubo una presentación en este mismo foro que hizo Sterlitowski, mostrando evidencia científica de distintos sistemas de transporte público del mundo, que mostraban que todo eso que de alguna manera todos hemos pensado, que el transporte era público en el ámbito privilegiado para el contagio, y parece que no es así, no es tan así. Entonces lo hemos golpeado durísimamente al transporte público y, bueno, realmente habría que revisar un poquitito ese tema. Y la otra tendencia, otra cosa que nos deja, que no es menor, es, yo creo, algunas tendencias que todavía no están claras sobre la organización de las ciudades. Gente que se quiere ir a vivir más lejos, que quiera estar menos cerca de otro, pensando que puede haber otras pandemias y otros contagios y que ahora puede trabajar por internet y antes no tanto, y que para hacer compras se las llevan a la casa. Entonces, eso a largo plazo, digamos, reconfigura en alguna medida las demandas, y eso no es un tema menor. No es bueno, más bien la tendencia que había era tratar de evitar esa dispersión urbana, porque realmente se hace muy difícil prever cualquier tipo de transporte público ahí. Hay datos, yo me lamento que los datos de SUBE, de nivel, no estén disponibles como deberían estarlo. Había datos muy buenos, pero las series, hoy lo estuve navegando en internet, terminan en julio del año pasado, o sea que pero bueno, hay algunas otras fuentes. Hoy me da la impresión que la movilidad general, cuando la miden por los teléfonos celulares, está más o menos en el 80% de lo que era en marzo, no de lo que debería ser en diciembre, que es un poquito más alta, ¿no es cierto? En los autos está cerca del 100%. Ahí Apple tiene una estadística muy interesante sobre eso, y el transporte público, difícil de saberlo si los datos de SUBE no son públicos al menos. Sí, Google tiene algunos indicadores que están en el 40 y pico por ciento, más o menos eso es lo que está. La segunda pregunta eran las oportunidades. Bueno, hay muchas, hay problemas y hay oportunidades, las dos cosas, ¿no es cierto? La pandemia en algunos casos se acelera cosas buenas y trae de nuevo cosas malas, ¿no? Dentro de las oportunidades, las buenas, creo que hay una reducción de viajes, eso es bueno, en un contexto de sostenibilidad, de transporte sostenible, mirando un poco el largo plazo, esto que antes no se había logrado, realmente que las telecomunicaciones reemplacen los movimientos físicos, esa es una buena noticia, me parece. Permite el desarrollo de nuevos modelos de servicios, sin ninguna duda. Yo particularmente veo un futuro interesante para servicios más orientados a la demanda, servicio público no con recorrido y horario fijo, que es lo tradicional a que estamos acostumbrados, sino tal vez unidades más pequeñas, donde la gente a través del teléfono celular la llama, la van buscando, ¿no es cierto? Y sobre todo en zonas de menor densidad urbana, e incluso en muchísimas ciudades más chicas del resto del país, me parece que ahí se puede abrir alguna oportunidad bien interesante. Estos servicios basados en plataforma, ¿no es cierto? Bueno, puede haber muchas otras opciones, sobre todo para los viajes cortos, de micromovilidad. Ahí estuve analizando la serie
distancias de viaje según los sube. Yo creo que exagera un poquito los viajes cortos, porque mucha gente declara menos secciones de las que realmente usa. Pero si uno toma esos datos como ciertos, hay como un 40% de los viajes totales del AMBA que son de menos de 5 kilómetros. Ahora, cuando uno lo toma como viaje kilómetros, son el 13%. Entonces, es cierto que lograr nuevas formas de transporte no motorizado, bicicletas eléctricas, monopatines, realmente es una ayuda parcial. En cantidad de viajes, bastante. En cantidad de viajes y kilómetros, tal vez no tanto, pero bueno, como sabemos, los temas del transporte no hay una bala que los arregle. Acá hay muchísimas soluciones que hay que buscar avanzar en ellas, y una de ellas creo que es el tema del transporte activo y la micromovilidad en general. ¿Qué ver hacia el futuro? Yo creo que hay varias cosas que van a ser imperativas. Una de ellas me parece que hay que hacer una revisión de los recorridos de los buses en la región metropolitana. Uno puede tener realmente fundadas dudas de que la estructura de rutas hoy no se ajusta bien a la demanda, puede haber algunas redundancias, o sea, no se trata simplemente de ver si subimos el subsidio o subimos la tarifa. Me parece que hay una posibilidad de bajar los costos sin resentir el servicio. Y eso me parece que es muy importante, que requiere indefectiblemente una autoridad de transporte, una agencia de transporte metropolitana potenciada, como no existe hoy, que tenga realmente capacidad de poderes, porque todas las líneas de distintas jurisdicciones hoy están muy entrelazadas. Un segundo punto, creo, y sobre todo viendo el tema de los subsidios, es la productividad del sistema ferroviario, que realmente es baja. Antes de la pandemia, el subsidio en el sistema ferroviario era el 95%, o sea, el pasajero el 93%, en ese orden, ¿no es cierto? O sea, el pasajero cuando pagaba menos del 10%, el resto todo un subsidio enorme. O sea, todos sabemos que el transporte público, y sobre todo el guiado, hay buenas razones en el mundo para subsidiarlo y muchos lo hacen, pero nadie lo hace en esas proporciones. Me parece que otro tema importante es la seguridad vial, el hecho de que aparezcan estas formas de micromovilidad, más movilidad activa, etcétera, más motos y demás, hace que se comparta la infraestructura entre más actores. Me parece que hay que abrir un ojo grande ahí en materia de seguridad vial, porque eso puede jugar un poquito en contra. Bueno, de los nuevos modelos de servicio, ya lo comenté, la oportunidad está, bueno, sería decir lo mismo, creo que hay cosas por hacer. En materia de cargas, y con esto voy terminando, los impactos han sido bastante distintos, porque son muy diversos. Para algunos fue muy fuerte la caída, pero para otros no. Ha habido de todo. O sea, la carga depende de qué carga se llevaban, algunos lo han sufrido mucho y otros no, al contrario, les ha ido mejor. Lo que ha habido es un cambio importante en los canales de venta. Mucho e-commerce, ¿no? O sea, de comercio electrónico, que realmente en proporciones importantes, empresas, supermercados, digamos, han cuadruplicado prácticamente lo que distribuyen a domicilio respecto a eso. Fue un cimbronazo en sus estructuras logísticas. Se crearon algunas condiciones con la pandemia bastante favorables para eso, ¿no? Primero, había muchos autos disponibles para hacer distribución, no había congestión, no había rechazos, o sea, en general estaba todo el mundo en casa para recibir el paquete, pero cuando vamos volviendo a hacer normalidad, esas condiciones se van terminando, así que tampoco va a ser tan fácil. En fin, ahí hay un desafío por delante. Creo que hay menos tensión en las cadenas logísticas, cadenas de abastecimiento menos tensas, menos just in time. Seguramente va a haber unos avances hacia la logística más ecológica, por llamarlo de alguna manera, con equipos eléctricos en distribución. La distribución de cargas en la ciudad realmente es un generador fuerte de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Bueno, y tal vez para sumarle algo, lo que ha bajado también con esta crisis en materia de cargas son los movimientos del comercio exterior en el AMBA, tanto exportaciones como importaciones a través de Puerto Buenos Aires o los puertos de la región metropolitana realmente han caído. Así que bueno, con eso creo haber cumplido más o menos mis minutos y haber presentado el panorama a Florencia. Bueno, muchísimas gracias, José, totalmente. Un panorama súper completo. Después seguimos en preguntas, que voy a pasar ahora con Julián Obeid. Julián es presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación. Es curioso porque uno hasta el 2019, cuando pensaba en seguridad en el transporte, pensaba en seguridad vial, en siniestralidad, y hoy quizás lo primero que pensamos es en seguridad en el sentido de el transporte, eso no es vector de contagio. Así que nada, Julián, te dejo la palabra para tus 7 u 8 minutos. Bueno, Florencia, te agradezco la presentación.
Bueno, me encuentro ante un tamaño desafío. Exponer después de José siempre es complicado, el cúmulo de conocimientos que tiene el sistema de transporte. Respecto al sistema de transporte es realmente nutrido. Y, a ver, voy a tomar un poquito la última apreciación que hiciste vos, tiene que ver también con algunas palabras que dio Mario. En un momento, claramente, la seguridad, el safety en el transporte, y con este término security en inglés, iba claramente en el sentido de la siniestralidad, y este último año la percepción cambió, y se vio primero como un espacio, primero como un vector de contagio, y después con el riesgo un espacio de contagio. Y partiendo desde ahí, tomando lo que es la primera pregunta, digamos, que es en la que me voy a concentrar yo, cómo afectó la pandemia el sistema de movilidad. Bueno, voy a primero hacer si quiere, una serie de análisis a priorísticos y después comentar un poco cómo está trabajando la Junta de Seguridad del Transporte sobre esta cuestión. O sea, ciertamente la pandemia afectó al sistema de transporte, afectó en forma diferente a los diferentes modos de transporte. Lo que tiene que ver con el modo marítimo, bueno, en realidad la actividad de transporte marítimo en la República Argentina tiene muchísimo más que ver con la carga que con el transporte de pasajeros. Entre los primeros casos que se analizaron de contagio masivo, se vieron los casos de contagios en cruceros a nivel internacional. Se dio algo esto en la República Argentina, sobre todo en la parte de Ushuaia, digamos, donde justamente hay una actividad de cruceros importante, pero acá esto entronca un poco con lo que dijo Mario. Acá el crucero, más que como vector de contagio, era en un ámbito de convivencia. O sea, el contagio se daba en el ámbito de convivencia y no por el hecho del transporte. Lo que tiene que ver con el transporte de carga, digamos, declarado actividad esencial, todo lo que tiene que ver con exportación, en realidad la actividad se mantuvo bastante fuerte, y de hecho acá sí tengo un pequeño disenso quizá con lo que manifestó José, en lo que tiene que ver con teos transportados, el número, digamos, aumentó la carga en el puerto de Buenos Aires. Los primeros meses de pandemia incluso aumentó, creo que todavía no llegó la última medición, pero había aumentado un 7% interanual en relación con el año 2019. Esto también puede haber tenido que ver con un redireccionamiento de la carga de otros puertos del interior al puerto de Buenos Aires, y con justamente restricciones que se hicieron en otra provincia que favorecieron la actividad del puerto de Buenos Aires, pero esto creo que es algo atendible. En materia ferroviaria, lo que podemos ver, hubo, si se quiere, una aceleración en la adopción de soluciones tecnológicas, con lo que es esta aplicación que se utiliza ahora para la reserva de espacio, o sea, la reserva de asientos. Estamos hablando de cuestiones que en realidad, y bueno, esto va probablemente Juan Palacio tener algo para hablar. Hay aplicaciones que en realidad ya existían, que se aceleró su implementación en el transporte público justamente porque la pandemia generó una marcada necesidad de mantener distanciamiento en el transporte. Y me pareció fascinante también lo que comentaba José en cuanto a la futura evolución del microtransporte. Yo creo, coincido con él, obviamente lo planteó de forma mucho más articulada de lo que yo podría hacerlo ahora, en los minutos que tengo, porque aparte me quiero concentrar en lo que decía en la parte del análisis del impacto de la pandemia. En automotor, lo que fue carga, también se siguió trabajando, con fuertísimas restricciones para ingreso, a veces en algunas ciudades o pueblos del interior de Argentina, ya por fuera del área metropolitana. Aumentó lo que fue transporte en lo que tiene que ver con comercio justamente electrónico. Ahí dejó de movilizarse la gente, lo que no quiere decir, digamos, si bien el comercio cayó, porque también cayó la actividad económica, eso redundó un impacto sobre el comercio, pero se empezaron a mover más productos. Eso tampoco voy a profundizar demasiado, el análisis de José para mí fue muy certero. En el transporte aeronáutico nos encontramos en la República Argentina con una situación bastante particular, donde, bueno, hubo un cese prácticamente total de la actividad en un momento. Esto tuvo que ver, sí, con entender el transporte ahí como un vector de contagio. O sea, quedó bastante claro ya con estudios que se han difundido internacionalmente desde hace un par de meses para acá, que es muy difícil que la gente se contagie en un avión, en lo que es transporte comercial de pasajeros, por los filtros que tienen los aviones, por la mecánica de circulación de aire, porque incluso los aeropuertos sirven también como punto de control bastante efectivo del acceso al pasaje. Pero bueno, o sea, la actividad se vio fuertemente afectada, porque también estas son cuestiones que se podían vislumbrar en un momento sobre las cuales no había certezas, y primó en el análisis la idea justamente de cuidar la salud de los argentinos. Ahora, ¿qué está haciendo la Junta para analizar esta cuestión? La Junta es un organismo de investigación multimodal, es un organismo nuevo, ¿no? En cuanto a los desafíos de que planteó la pandemia, en mi caso, digamos, fue el de presidir un organismo con la necesidad de mandar a todo el mundo a hacer home office al segundo día,
que me siento yo a presidirlo, o sea, se dio esta cuestión. Igual entiendo que pudimos generar equipos técnicos en los 4 modos de transporte, se están investigando incidentes, accidentes, y se están realizando estudios en los 4 modos de transporte, o sea que en ese sentido pudimos trabajar bien. Pero hace unos meses atrás, y justamente en un foro que se planteó en Ezeiza con embajadores de la Unión Europea, que estaban realizando un planteo respecto a la posibilidad de reiniciar vuelos a la República Argentina, ellos estaban saliendo de lo que era el primer pico alto de contagio, no sé si veían venir o no el segundo pico. La Argentina en ese momento, situación de invierno, estaba aumentando lo que era la tasa de contagio, pero bueno, se plantearon una serie de cuestiones, ahí pude hablar con el embajador de Holanda. La Junta Multimodal de Holanda estaba iniciando un estudio relativo al impacto de la pandemia, sobre todo en la sociedad holandesa. En estos meses, justamente, de inicio de gestión ante la Junta de Seguridad y Transporte, empezamos a interactuar con otras juntas multimodales del mundo, hay 14 en todo el mundo. En ese sentido, somos pioneros también en lo que es el mundo de habla hispana. Somos la primera junta multimodal en todo el mundo de habla hispana. Y empezamos a trabajar tanto con la Junta del Reino de los Países Bajos como con la Junta de Finlandia, en forma conjunta, ellos con un carácter más abarcativo que tiene que ver con el estudio de la pandemia, el estudio del impacto de la pandemia en toda la sociedad, pero nosotros empezamos a hacer un estudio enfocado en lo que es el impacto de la pandemia en el sistema de transporte argentino, y más que nada en lo que es la seguridad operacional del sistema de transporte argentino, que es un estudio que está en curso, es un estudio de carácter multidisciplinario. Hace pocos días, un mes atrás, concluyó una primera encuesta, 20.000 casos en toda la República Argentina, que se hizo una encuesta dirigida a la sociedad, más que nada para ver primero lo que era percepción de riesgo y percepción respecto a la efectividad de las normas que venía tomando el gobierno de carácter profiláctico en el tema del sistema de transporte. Las respuestas fueron buenas. Incluso también, es un tema que quiero destacar, la gente vio, y esto se vio, que hubo un gran compromiso, sobre todo en el principio de la pandemia, a respetar lo que eran las medidas de profilaxis en el transporte. Y bueno, estamos trabajando en este estudio, es un estudio que esperamos que concluya para junio del año que viene, y ahora estamos avanzando en una segunda etapa con unidades de análisis que integran una red colaborativa que estamos formando con otros organismos públicos, con universidades, con empresas operadoras, en 4 modos de transporte, con sindicatos también. Esto vaya, digamos, a encauzarse en lo que tiene que ver con un análisis más específico de cómo se aplicaron protocolos y cómo estos resultaron en cada una de estas unidades de análisis. Entendemos desde la Junta que la manera de trabajar tanto en la seguridad relacionada con lo que es la siniestralidad, como en la seguridad relacionada con la pandemia, tiene que ver, debería partir justamente de un trabajo científico basado en datos. Análisis a priorísticos se pueden hacer siempre, y muchos de ellos terminan siendo acertados también. Pero bueno, estamos trabajando, como digo, en base a datos. Respecto a las oportunidades que trajo la pandemia es una crisis global, y toda crisis trae oportunidades. Trae problemas, pero trae oportunidades. Creo que en gran medida las oportunidades fueron aprovechadas por las empresas de tecnología, en lo que tiene que ver justamente con la telepresencia, que vino, como bien dijo José, a acelerarse la implementación, porque en realidad los mecanismos de telepresencia existen ya desde hace muchos años, pero no lograban cuajar en la gente, digamos, en la necesidad de la gente o en el gusto de la gente. Hoy por hoy, la pandemia obligó a que estas tecnologías tengan que ser utilizadas, sobre todo en lo que fue la primera fase de aislamiento. Veremos, digamos, cuál es la continuidad. Yo entiendo que algo va a bajar en la utilización de este pico que ha tenido ahora en lo que fue la fase de aislamiento. No es lo mismo la telepresencia que la esencialidad, esto lo sabemos todos. Bueno, también generó importantes oportunidades para lo que es comercio electrónico. Y en cuanto a qué se puede esperar para el futuro del sistema de movilidad en el AMBA, bueno, yo presido un organismo que no es un organismo regulador, no es un organismo fiscalizador, es un organismo de investigación. Tengo mis opiniones personales al respecto. Entiendo yo que tomando lo que es el título de este panel, que es el transporte post-COVID, bueno, una cosa es hacer un análisis con el COVID en curso, y otra va a ser el análisis post-COVID. Bien marcó José, que en algún momento se han promovido políticas de utilización de motocicletas. Yo desde el lado de la seguridad tengo que coincidir con él. O sea, las motocicletas no son un medio de transporte seguro en relación a otros medios de transporte. Uno ahí apuntaría a consolidar lo que es el transporte público de pasajeros frente a este transporte, modo de transporte individual. Pero bueno, hoy estamos todavía en curso de la pandemia. Estamos también muy cerca, digamos, ya de campañas de vacunación a nivel mundial, y quizá dentro de un año estamos hablando
dejando de lado el aumento del comercio electrónico, la utilización de mayor telepresencia, en realidad muchas de las tendencias que se estaban manejando a nivel mundial de promover el uso del transporte público iban a volver a encauzarse. Esperemos que, digamos, que esta cuestión pandémica no sea una cuestión recurrente. Pero bueno, esto desde un análisis personal, si se quiere, más que un análisis técnico-institucional. En el análisis técnico-institucional del impacto de la pandemia va a surgir justamente un estudio multidisciplinario, que se encaró hace 2 meses, que estamos trabajando con otros organismos a nivel mundial, y que esperamos tenga resultados que obviamente van a ser públicos dentro de unos meses. Tenemos el total apoyo del Ministerio también en este estudio, y lo que buscamos con este estudio básicamente justamente es extraer lecciones, ver qué se hizo bien. Se hizo para mí mucho bien en tema de transporte durante la pandemia, como bien marcó José también en un contexto de restricción presupuestaria muy fuerte, se hicieron cosas muy bien, y se hicieron algunas cosas, digamos, que se podrían haber hecho mejor, que son las que justamente vamos a también ver qué recomendaciones podemos dar al sistema para que se mejore. Bueno, no sé si me excedí demasiado en mis 108 minutos, aparte comento, me voy a tener que retirar un poquito más temprano, yo por un tema personal, ya había avisado, y bueno, cedo la palabra a quien continúe, y les agradezco por el espacio. Muchas gracias, Julián. Estaremos todos esperando ese estudio, ansiosos, esos resultados. Bueno, ojalá, si te podés quedar, si llegás, cuando terminen las exposiciones, te hago la pregunta primero y si no, bueno, tranquilo. Gracias. Pero esperaremos que llegues. Vamos a seguir entonces con Clara Sanguinetti. Clara es directora general de Diseño e Implementación de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Clara, te dejo tus minutos para exponer. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Florencia. Qué pregunta, ¿no? La de la movilidad post-pandemia. Claramente, como dijo José, la movilidad cambió bruscamente en la etapa de aislamiento. Lo que estuvimos viendo a medida que se iban abriendo diferentes etapas es que claramente, bueno, es obvio por la restricción en el transporte público que el movimiento del auto particular fue aumentando exponencialmente. Hoy en día, estos son datos de ayer, los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, datos de AUSA, ya están en un 84% frente a marzo en etapas prepandemia, y el transporte público dentro de la ciudad de Buenos Aires en conjunto está en un 43% prepandemia, y el subte, obviamente, que es el más castigado, está en un 11%. Entonces, tenemos un gran desafío porque la ciudad de Buenos Aires viene trabajando desde hace más de 10 años con una política de priorización del transporte público. Y este cambio nosotros la verdad que no podemos como permitir como ciudad y como autoridad del transporte en la ciudad como volver para atrás de todo lo que ya se ha hecho. Entonces, para eso, lo que empezamos a hacer previo al cambio a la nueva etapa de distanciamiento es en apostar a la movilidad particular, a la bicicleta. ¿Qué fue lo que pensamos? Recién José lo cuestionó, pero nosotros tenemos los datos que el 66% de las personas de 12 a 66 años que tranquilamente pueden andar en bicicleta tienen viajes de menos de 5 kilómetros. Entonces nosotros creemos que menos de 5 kilómetros, hasta 5 kilómetros es un viaje que tranquilamente se puede hacer en bicicleta. Y lo que hicimos fue buscar los corredores donde vimos mayor cantidad de ciclistas. En ese sentido, nos dimos cuenta que las avenidas de Córdoba y Corrientes eran las avenidas que tenían la mayor cantidad de ciclistas y a su vez coincidían con líneas de subte. Entonces, se podía reemplazar ese viaje de subte que no se podía hacer por un viaje en bicicleta. Las ejecutamos, en 2 meses hicimos proyecto y obra, hicimos una tipología nueva de ciclovías con carriles de entre 2,5 metros y 3 metros, o sea, el primer carril, el carril de estacionamiento lo tomamos para las ciclovías, y
con la premisa también de que sea económico y que sea de rápida ejecución, la separación física que en general tienen las ciclovías en la ciudad se reemplazó por este carril más ancho. ¿Qué éxito tuvo? La verdad que los viajes en bicicleta aumentaron un 186% en Avenida Córdoba y un 113% en Avenida Corrientes, y se triplicó el uso de las mujeres en las ciclovías. Igualmente, como bien dijo José, el tema de la convivencia vial, el espacio es finito y nosotros tenemos que administrar este espacio. Hay muchos actores en el tránsito, no solo los conductores y los ciclistas, sino también la distribución urbana, los peatones. La convivencia vial es muy importante y creemos que cuanto más aumenten, obviamente, la cantidad de ciclistas en la ciudad, más nos tenemos que ocupar de esa convivencia y de esa seguridad vial. Estamos haciendo acciones, obviamente que con la inauguración de las ciclovías se hicieron con mucha presencia de agentes de tránsito, mejoramos intersecciones peligrosas como la de Córdoba y Gascón, le destinamos tiempo exclusivo al ciclista, acompañamos con agentes en intersecciones importantes que cruzaban estas ciclovías, como puede ser la de 9 de Julio y estas avenidas, la de Alem que tiene Metrobús y Corrientes, después la de Pueyrredón y Córdoba, que tiene algunos giros a la izquierda de transporte público, Callao y Corrientes, bueno, diferentes avenidas que nosotros identificamos que podían tener algún tipo de riesgo, los acompañamos con agentes y con campaña enfocada al ciclista y a los conductores. Obviamente esto es un trabajo que se tiene que seguir haciendo y el mayor foco en el plan de seguridad vial que estamos encarando desde la ciudad va a estar destinado a este modo de movilidad activo. Después, otra cosa que nos parece que es importante de esta etapa post-pandemia es todas las acciones que se hicieron de la vuelta al espacio público, lo que nos pasó a todos, ¿no? Como sociedad al haber estado encerrados, es que volvimos a darle valor a lo que es la vida en sociedad y la vida en el espacio público. Entonces ahí se intervinieron en diferentes cortes de calle para, bueno, los famosos runners, después para que los comercios, los restaurantes puedan poner sus mesas en la calle y que puedan volver a la actividad con distanciamiento. También volvimos con actividades. Nosotros tenemos un programa que es muy interesante en todo el contexto de la promoción de la bici y de la movilidad activa, que se llama Deja tus rueditas, que les enseñamos a los chicos a andar en bici. Ese programa antes se hacía en parques, especialmente en Buenos Aires Playa, y ahora los estamos haciendo en los centros barriales, porque la pandemia lo que nos hizo también es volver al barrio, ¿no? Al comercio de cercanía, a la plaza de cercanía. Entonces creo que como conclusión, y así no me extiendo, hay dos cosas que la ciudad tiene como muy en claro en temas de movilidad. Una es que no podemos pagar los costos ambientales por la pandemia de la derivación al auto particular. Entonces tenemos que ir fuertemente, obviamente, en trabajar en la movilidad activa, en la movilidad en bici para reemplazar varios viajes. Y por el otro lado, como dijeron, hacer que la gente pueda volver al transporte público lo más rápido posible, que pierda ese miedo. Y buscar otras estrategias como la gestión de la demanda, o sea, el transporte público a demanda, o la modificación de los recorridos, como dijo bien José, y después, por otro lado, seguir manteniendo vivo este nuevo valor que se le dio al espacio público y al disfrute de la ciudad. Bueno, Clara, muchísimas gracias por tu exposición. Sin duda estás en un lugar difícil porque es muy fácil decir, digamos, habría que hacer tal cosa, habría que hacer tal otra, pero vos estás en el día a día de la gestión de esos espacios
y sin duda, digamos, traes una mirada mucho más concreta que está buenísimo, que te preguntaría mil cosas, pero bueno, después la seguimos. Continuamos entonces con Juan Aguilar. Juan es presidente de FAETIL, como dijo Gastón. FAETIL es la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística. Así que nos va a contar, acá hay empresas de tecnología y más operadores de transporte público, pero vos creo que sos el único que se dedica al tema logística, que es un tema importantísimo y que ha sido profundamente afectado, como decía José, por la pandemia. Así que te dejo la palabra para que nos cuentes tu mirada sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Florencia. Así, tal cual como mencionás, FAETIL representa 7 cámaras del sector. Dentro de ellas tenemos la Cámara de Correos, que hoy está, como bien mencionaba José al principio, con una actividad muy importante en todo lo que tiene que ver con el e-commerce. También la Cámara de Saneamiento Ambiental, que vela por la limpieza y la higiene de la ciudad, de los grandes centros urbanos. La Cámara de Logística, también, donde están todos los operadores logísticos. La Cámara de Caudales, también integra FAETIL. La Cámara de Aguas Gaseosas, la de courier privados y las de residuos patológicos. Un poco para que tengan el panorama de todas las actividades que representamos dentro de FAETIL. Cuando analizamos cómo afectó la pandemia a nuestra actividad, lo primero que sucedió, obviamente, es esta caída de volúmenes gestionados por nuestra actividad, en el orden entre el 30 y el 50% para consumo masivo y bebidas. Y luego del orden del 100% para todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, industria automotriz, textil y otros, ¿no? Donde hemos visto que esa industria se han parado a cero, generando un grave perjuicio económico para todas las empresas que forman parte de las cámaras que integran FAETIL. Rápidamente lo que hicimos fue incorporar nuevas modalidades de trabajo para todos nuestros equipos, nuestros colaboradores, donde creamos equipos o células específicas, tratando de no rotar los equipos para poder garantizar en alguna medida la trazabilidad dentro de nuestros establecimientos para poder detectar cualquier foco de contagio mientras se produce justamente la gestión de nuestros depósitos o almacenes, así garantizar el normal funcionamiento de nuestras operaciones. Debido a estos desafíos, formamos parte del comité de crisis desde el primer momento. Fuimos la primera actividad en elaborar su propio protocolo en los meses de enero y febrero, viendo lo que sucedía en otras latitudes, en otras regiones. Rápidamente nos hemos puesto a disposición del Estado Nacional y a trabajar con todos nuestros equipos técnicos, logrando para el 13 de marzo de 2020 ya tener un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud y por este comité de crisis, el cual también integra FAETIL, que rápidamente el Ministerio del Interior pudo dar conocimiento a todas las jurisdicciones y provincias del país de que este protocolo estaba puesto en vigencia y que las empresas que formaban parte de este comité de crisis estaban cumpliendo con todas las normas previstas para poder trabajar preservando la salud de nuestros colaboradores y de la ciudadanía, para de este modo poder garantizar el normal abastecimiento en todo el territorio nacional. Obviamente, en cuanto a la libre circulación de bienes y servicios, nos hemos encontrado durante la pandemia con arbitrariedades tales como la prohibición de ingreso de vehículos con mercadería en distintos municipios o provincias, o la imposibilidad de descender de las unidades a nuestros conductores para situaciones tan básicas como las sanitarias u operativas, abrir una puerta o cambiar un neumático. Inclusive hemos padecido hasta detenciones de conductores que han ingresado a los baños de los paradores autorizados, convenidos con las autoridades nacionales, ya que hemos firmado con las petroleras, las principales petroleras del país y el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, un acuerdo garantizando estas paradas, estos paradores obligatorios para que todos nuestros trabajadores puedan detenerse y tener su minuto de descanso cuando repostan combustible y demás. Esto a nivel nacional. Dentro de los desafíos también resulta, en otro orden, la multiplicidad de tasas o tributos provinciales que perjudican a nuestra actividad, generando extracostos sin ningún tipo de contraprestación. En este contexto, lo que nosotros encontramos es un contexto adecuado para profundizar las prácticas relacionadas con el multimodalismo,
Sabemos que es un enorme desafío, por todo lo dicho antes, tanto por el ministro de Transporte como José, que es quien más conoce de esta materia, debido a la falta de inversión que poseemos en infraestructura o material rodante en ferrocarril, o los altos costos operativos que tenemos para las actividades de cabotaje en todo lo relacionado a los puertos. También así con la escasa participación que tienen las cargas aéreas, ¿no? Por los altos costos que la misma posee. El post-pandemia nos encuentra muy bien posicionados, de alguna manera, en materia operativa. Hemos dado probada cuenta de la capacidad de respuesta que tiene nuestro sector, habiéndonos preparado justamente para operar en un contexto de crisis como el que estamos atravesando. Realmente creemos y entendemos que hemos estado a la altura de las circunstancias y además capitalizamos para propiciar mejores prácticas, como es el caso del proyecto de la digitalización de documentos y remitos relacionados con la administración de transporte de mercancías. Esto no solo reduce tiempo, sino que a su vez reduce la posibilidad de contagios al evitar intercambiar documentación, ya sea con las autoridades de control o en la misma aportación de los remitos dentro de los depósitos o de la cabina de los camiones. Además, esto genera un flujo de información sumamente rico en calidad e importante para la administración y la gestión de la misma. El Estado como principal beneficiario y gestor de la información, lo cual contribuye a disminuir la informalidad, como así también la burocracia, que tanto atenta contra la productividad y la eficiencia. Confiamos en continuar avanzando, obviamente, por este camino. Creemos que es un contexto sumamente propicio para continuar por este camino. Hay estudios de la Organización Mundial de Comercio que hablan de aumento de las transacciones comerciales del orden del 30% para el consumo interno, y si hablamos de comercio exterior, duplicarían las transacciones que se realizan simplemente por bajar estos costos operativos, adelantar la información, tener absolutamente la trazabilidad de las mercaderías. Esto es debido a que cada vez que se confirma una transacción, cuando alguien vende un producto, automáticamente todas las autoridades intervinientes, SENASA, aduanas, municipios, todos los organismos de control entran en conocimiento de esta transacción, prestan o no conformidad para que la misma se realice y tienen absolutamente la trazabilidad del mismo porque tenemos la ruta preestablecida del origen y destino de esas cargas. Esto sin duda va a eliminar muchísimo estos tiempos muertos o costos ocultos que tanto atentan contra la eficiencia. Todo ello contribuirá en definitiva en que la sociedad obtenga bienes o servicios al menor costo posible y con la mayor eficiencia. Hacia allí va el mundo moderno y por eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Creemos que este es el camino. De cara al futuro, el anunciado plan de vacunación debido al COVID-19 para nuestra actividad es un desafío que dará muestra del nivel de profesionalismo con la que se desarrolla. Confiamos en que vamos a estar a la altura de las circunstancias y toda nuestra estructura está a disposición y preparada y presta para realizar esta magnífica y enorme obra que nos va a llevar muchísima tranquilidad a todos los argentinos. Nuestro propósito, obviamente, desde FAETIL, que entendemos que somos el motor de la economía del país, ya que nuestra industria es complementaria con todas las actividades económicas. Nos proponemos, obviamente, promover y liderar las políticas sectoriales en pos de la eficiencia y la sustentabilidad y competitividad del sector. Esos son nuestros objetivos: generar espacios de diálogo e ideas en todas las actividades relacionadas con nuestro sector, tanto sea los puertos, el ferrocarril, aerocargas, industrias, comercio, gobierno, instituciones educativas. Tenemos muchísimo para poder aportar en materia educativa relacionada con nuestra actividad, para poder tener una actividad mucho más profesional y eficiente. Y por supuesto, involucrando a todos los gremios que interactúan con nuestra actividad, que mejorarán sin duda el bienestar de los consumidores. Obviamente, promover el uso de las energías renovables o limpias, amigables con el medio ambiente, también está dentro de nuestro propósito. Por ejemplo, en las actividades relacionadas con la última milla para distribución en centros urbanos, ya contamos con experiencias de éxito en el uso de vehículos eléctricos de pequeño porte para entregas de e-commerce o de correo postal, como así también la utilización de 100% de biodiesel para vehículos de gran porte desde hace ya más de 4 años para distribución urbana y también para todo lo que tiene que ver con interplantas o abastecimiento de depósitos.
Esto sin duda genera un contexto propicio y mucho más conveniente para toda nuestra actividad. Todo esto deberemos continuar gestionando, así como también entendemos que las nuevas tendencias llegaron para quedarse, los protocolos sanitarios, la manera en que los ciudadanos adquieren sus bienes, todo el tema de la digitalización, sin duda va a contribuir en tener una calidad de servicio mucho más eficiente y competitiva. Todas estas nuevas prácticas sin duda han llegado para quedarse. Gracias. Muchísimas gracias, Juan, por tu mirada desde el sector logístico. Después ya tengo unas preguntitas en mente. Vamos a pasar, nos quedan 3 expositores. Vamos a seguir con Luciano Fusaro. Luciano es gerente de Relaciones Técnico-Institucionales del Grupo Metropol, así que tanto como Juan nos va a hablar, digamos, desde un lugar de quienes caminan la calle todos los días. Así que, Luciano, te dejo la palabra para que nos des la mirada desde el transporte público de pasajeros. Gracias, Florencia. En primer lugar, bueno, agradecerte a vos, a Gastón y al Foro Metropolitano por esta nueva oportunidad de generar estos espacios que entendemos que son muy necesarios en estos momentos. En cuanto a la pregunta inicial de cómo nos encontró esta situación, esta crisis, la situación del COVID, nosotros tenemos que contextualizar la situación en la que se encontraba el transporte público del AMBA. En los 4 años anteriores a que surgiera esta crisis, es un sector que venía sufriendo toda una serie de recortes, congelamiento de tarifa, un proceso de desinversión bastante fuerte. De hecho, se perdieron más de 10% de los pasajeros transportados en el periodo 2015-2019 por múltiples motivos, parte de ellos por cuestiones de caída en la actividad económica, pero también deterioro en los niveles de servicio justamente asociado a estos procesos de desinversión. Con lo cual, cuando llegamos a marzo del 2020 y nos encontramos con esta situación, al principio fue como nos ocurrió, y me imagino en la mayoría de las actividades, fue una situación de shock, y de también una muy rápida adaptación, ¿no? Porque todo lo que han sido protocolos, todo lo que ha sido, digamos, interacción con las autoridades, no nos olvidemos que este es un negocio muy, muy regulado, es una actividad, es un servicio público esencial, con lo cual todo ese proceso, ese periodo entre marzo, abril y mayo, en donde hubo que crear protocolos, hubo que aprender sobre la marcha, digamos, porque nadie estaba preparado para una pandemia o para un evento de estas características. Yo lo que rescato es la enorme capacidad de diálogo, tanto con los colegas de las cámaras, como incluso con las autoridades, a la hora de implementar protocolos, a la hora de innovar, de proteger a los choferes, a los trabajadores, e incluso a los pasajeros. No nos olvidemos que en los primeros meses incluso se demonizó, creo que en exceso, al transporte público, se lo asociaba como un vector de contagio, cuando con el tiempo se demostró que en realidad quizás había otras cuestiones como las actividades sociales, las reuniones que estaban más asociadas a los niveles de contagio que el transporte público en sí mismo. Creemos que en el proceso se dieron muchas cosas que quizás en la coyuntura está bien, pero que a largo plazo deben revisarse, como el incentivo a la movilidad particular, especialmente el caso de las motos, que nosotros entendemos que es una situación, es un medio extremadamente inseguro, basta analizar las estadísticas, y digamos, puede que ya haya sido una solución particular por el pico de la pandemia, pero a largo plazo es fundamental restablecer la confianza en el transporte público, porque está demostrado que sigue siendo el medio más seguro y el más apropiado en términos de seguridad y costo por pasajero, y también por las características de lo que significa el AMBA, que es una región que, recordemos que acá viven más de 15 millones de personas en un área de menos de 14.000 kilómetros cuadrados, y donde está más de la mitad del PBI de la Argentina. O sea, el sistema de transporte público de colectivo, el transporte urbano, que es el 80% de todos los medios de transporte público, entendemos que tiene que seguir siendo el gran protagonista, pero habiendo ya pasado esta etapa, digamos, de shock, ¿no? de rápida adaptación, donde los servicios pudieron continuar prestándose a pesar de las enormes dificultades. Recordemos que acá hay una situación de atraso tarifario, la tarifa está congelada desde hace casi 2 años, las compensaciones no se han actualizado este año, ¿no? Los subsidios, más allá de lo que se ha cubierto para cubrir el faltante de recaudación para que los colectivos sigan circulando. Sin embargo, los servicios han continuado prestándose,
y los protocolos se han cumplido, y yo creo que en términos generales los resultados han sido más que satisfactorios en términos de adaptación y de resguardo para el personal y los pasajeros. Pero mirando hacia adelante, lo que nosotros observamos es que, digamos, estamos en un momento histórico a nivel global. Situaciones como esta, digamos, se viven muy pocas veces en la historia, como puede ser las grandes guerras mundiales o epidemias que ya han habido en el pasado. Esto tiene efectos sociales que hoy quizás es muy temprano para evaluar, pero probablemente con una mirada, con una perspectiva histórica lo vamos a ver en los años por venir. Ya veníamos de una sociedad, ya me hablo a nivel global, no solamente a nivel particular, atravesada por la tecnología, por los cambios en los hábitos y un montón de cuestiones que se fueron acelerando en la pandemia. Me refiero al teletrabajo, me refiero a la mayor penetración de la tecnología. Acá en el transporte público del AMBA tenemos la universalización de la SUBE desde el año 2012, ¿no? Con toda una mayor cantidad de información que entendemos que todavía está subexplotada en términos de replanificación y repensar este sistema de transporte público que vamos a requerir, considerando que el transporte es un hecho social y que la sociedad está cambiando y va a cambiar mucho más fruto de esta crisis. Digamos, todavía no tenemos la perspectiva exacta, pero seguramente nos va a pasar como cuando miramos el mundo hace 10 o 15 años atrás y nos sorprendemos que no había redes sociales, no había un montón de cosas que son parte de nuestro ecosistema y de nuestra vida natural. Yo creo que esto va a seguir acelerándose y en los próximos años vamos a naturalizar situaciones como tomar una clase por Zoom o el teletrabajo o un montón de cuestiones que van a seguir más allá de la pandemia por lo que significa el ahorro de tiempo, la optimización del tiempo, el concepto del tiempo de viaje que tiene la mayoría de la población. Las tecnologías han demostrado que se puede ahorrar mucho en ese aspecto, y esa es una realidad que llegó para quedarse, y de alguna manera vemos un gran desafío desde el punto de vista de las políticas públicas y regulatorias en cómo adaptar este sistema de transporte, digamos que es uno de los más complejos y más grandes del mundo, ¿no? Acá tenemos 18.000 colectivos, un sistema preparado para transportar hasta más de 300 millones de pasajeros por mes. Hoy estamos, digamos, los cálculos que tenemos que en noviembre vamos a estar cerrando en algo más de 110 millones de pasajeros. Como decía José al principio de la pandemia, la demanda cayó al 10% de lo que solía ser. Hoy andan alrededor del 40%, un poco más, de lo que era el año pasado, pero ya el año pasado había caído un 10% contra el 2015, con lo cual viene de una tendencia de caída, que a su vez tampoco es homogénea, digamos, porque el AMBA no es homogéneo, digamos, no es la misma la realidad de la ciudad de Buenos Aires, lo sabemos muy bien, que la realidad del conurbano. Digamos, en algunos lugares podemos tener bicisendas, podemos tener ciertos medios de movilidad de corta distancia que quizás en el conurbano es inviable, donde el colectivo es la única solución. Pensemos también que el crecimiento demográfico no es el mismo. La ciudad de Buenos Aires tiene la misma población que hace 30 años y el conurbano sigue creciendo, se producen asentamientos, ¿no?, que siguen creciendo, y la movilidad a través del colectivo sigue siendo la vía más apropiada para mover a la población en esas regiones, con lo cual está claro para nosotros que el transporte urbano va a seguir siendo el gran protagonista en el AMBA. La gran pregunta que queda es bajo qué condiciones, qué impacto va a tener la tecnología, cómo vamos a cambiar algo que es un sistema que por sus características está muy regulado, ¿no?, muy adaptado y ha sido muy estable a lo largo de los años, y vemos las regulaciones, la cantidad de líneas, los recorridos, pero de golpe, después de este año y después de todo esto que pasó, nos vamos a encontrar en zonas donde la caída de los pasajeros y la demanda va a ser abismal, zonas donde quizás los pasajeros aumenten, digamos, las realidades de necesidades de movilidad no son las mismas en el AMBA, y de alguna manera va a haber que acompañar ese cambio. Las políticas públicas y el marco regulatorio va a tener que acompañar ese cambio, seguramente no va a ser de un día para el otro, pero ahí nosotros entendemos que vamos a tener herramientas que hace unos años no teníamos, como por ejemplo la tecnología, la explotación de datos, quizás nuevas situaciones como no líneas regulares, sino líneas a demanda, ¿no?, aprovechando las aplicaciones móviles, donde podríamos decir, mira, a determinados horarios la demanda está ubicada en tal o cual región, y concentrar los servicios allí. Son cosas que quizás hoy nos quedan muy lejos del debate, pero es hacia donde tenemos que ir mirando, porque entendemos que la dinámica social que se empieza a acelerar en los próximos años va a tener que tener
un acompañamiento desde el punto de vista de las políticas públicas, en un contexto como la Argentina, que no podemos olvidarlo, es un contexto de crisis fiscales y sociales casi permanentes, deterioros en el tejido social, donde no hay grandes márgenes para mover la tarifa o incrementar los subsidios para sostener los niveles de inversión y de mano de obra intensiva que requiere este tipo de servicios, con lo cual, sin duda, yo creo que los próximos años van a ser años de muchas usinas de ideas, ¿no? de proyectos, de planificación, de repensar todo este sistema de transporte que es único. Quizás algunas experiencias de otros lugares del mundo nos sirvan, pero la característica tan particular del AMBA yo creo que va a hacer que este sea un caso hasta, me animaría a decir, de estudio a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano, por tu exposición. Lo voy a dejar ahora a Juan, al segundo Juan de la tarde, Juan Palacio, que es Country Manager para la TAM de Movit. Juan, te dejo tus 7-8 minutos. Gracias, Florencia, gracias, Gastón, gracias a la Fundación por la oportunidad y el espacio de poder compartir, que es la experiencia global de Movit aplicada también a todas las áreas metropolitanas, más de 3.000 en el mundo. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación que tenemos preparada, es breve, obviamente. Y vamos a hablar sobre esto, ¿no? Cómo la movilidad como un servicio, este concepto que está en boca de todos en este momento, nos permite quizás construir mejores sistemas de transporte post-COVID. Lo primero que me gustaría hablar es sobre Movit, a grandes rasgos una breve introducción. Es una empresa de Intel que ofrece soluciones líderes de movilidad como un servicio y a su vez posee y opera la aplicación de movilidad urbana número 1 en el mundo desde 2012. Es una aplicación simple e intuitiva que te dice cómo ir del punto A al punto B, es muy utilizada, en toda Latinoamérica es líder, en todas las principales ciudades y países, y ya estamos en 930 millones de usuarios a nivel global, presencia en 112 países, en 3.400 ciudades, funciona en 45 idiomas, trabajamos con más de 360 proveedores de micromovilidad y con más de 7.500 agencias operadores de transporte público en todo el mundo. Ahora, yendo al tema de referencia, que es el impacto del COVID, nosotros vimos que los sistemas de transporte obviamente son la columna vertebral de las economías locales y nacionales y facilitan un estilo de vida a los ciudadanos en todo el mundo. Y lo que vimos es que ciudades que se mueven en un 80% de sus matrices de movilidad de transporte público, la caída llegó a ser del 80% incluso. Ese gráfico que ven a la derecha de la pantalla muestra la caída en Ciudad de México, en Buenos Aires, Bogotá, Santiago, bueno, y todas las ciudades de la región. Se darán cuenta muy fácilmente cuál es Montevideo, que ya se encuentra prácticamente en un estado de normalidad. Cuando ven el crecimiento inicial se refiere a que la medición empieza en enero, llegando a los picos previos al inicio de las clases, que una jornada de muy alta actividad en el transporte público, y cuando comenzó la contingencia hubo un descenso abrupto, brutal, una caída muy marcada del orden del 80%, siendo Buenos Aires obviamente en su inicio una de las ciudades más afectadas, con una tendencia a la recuperación como estamos viendo actualmente, aunque obviamente muy por debajo de los niveles habituales. Sin embargo, sabemos que el transporte público sigue siendo esencial para mover justamente a los trabajadores esenciales, y toda persona necesita moverse, como hemos visto en encuestas que realizamos a los millones de usuarios, incluso hasta acercarse a centros de salud ante alguna necesidad. Entonces, en la crisis actual, las ciudades y las agencias y los operadores de transporte necesitan adaptarse rápidamente para entender esta nueva demanda y cómo dar soporte a estas necesidades que van cambiando. Puntualmente, vamos a ver el mismo gráfico un poco más agrandado. Esto es lo que les comentaba de Montevideo. Se ve acá como ya conforme las restricciones de movilidad y el pico de la pandemia se corrió claramente del otro lado de la orilla, se retoma la movilidad, lo cual es un mensaje que también brinda cierta esperanza y cierta certeza de que el transporte público es una columna esencial, puede cambiar los modos, las modalidades, la intermodalidad, pero va a tener siempre el mismo volumen de demanda, más con las tendencias de sustentabilidad que vemos en todo el mundo. Otras ciudades que han reaccionado bien, obviamente, es Guayaquil, que si bien fue impactada muy fuerte en un inicio, luego tuvo
una rápida liberación y crecimiento y nuevo uso del transporte público, y también Guadalajara, en Ciudad de México, si bien en el hemisferio norte se manejaron ciclos distintos de picos en el tema de los casos, son grandes ejemplos. En el otro lado, obviamente, Santiago, Bogotá, Buenos Aires fueron muy afectadas por estas restricciones de movilidad. Ahora, nosotros hemos hablado con los usuarios por toda la región, obviamente. El área metropolitana de Buenos Aires es una de nuestras ciudades más fuertes a nivel global, y hemos identificado 3 cuestiones que los usuarios están buscando para volver a la normalidad rápidamente, o lo que ellos entienden como la nueva normalidad, vale la pena destacarlo, ¿no? En un punto, lo fundamental, estas encuestas las hicimos a partir de junio, julio, agosto, y así en continuado, para ir entendiendo también la evolución. Y los 3 factores más importantes para recuperar la confianza son la capacidad de mantener el distanciamiento social a bordo y mientras esperan las estaciones o paraderos. Esto hace que los operadores deban generar confianza a través del distanciamiento social, evitando sobrepoblación de vehículos, aumentando la frecuencia de los vehículos y asegurando que ningún vehículo se llene más allá de una capacidad segura que permita el distanciamiento social. Por otro lado, la necesidad de datos confiables y en tiempo real. Esto es algo que nosotros decíamos antes de la pandemia, obviamente, que entre todos los factores que afectan la experiencia del usuario y la satisfacción del usuario en el transporte público, uno de los más mencionados es la incertidumbre, no saber cómo utilizar la red de transporte, cuándo llega mi bus, cuándo me tengo que subir, cuándo me tengo que bajar del colectivo, en cuántos minutos, la tarifa, cuánto vale, cómo pago, etc. Entonces, toda esta capa de información hace que sea una de las tareas más importantes de los operadores. Asegurarse que sus pasajeros sepan cuándo se reanuda el servicio, hubo interrupción de servicios, ramales, frecuencias, algunos recorridos específicos que no se fueron dando. Fundamentalmente también es esencial que todos los pasajeros estén al tanto de estos cambios. Para que las agencias recuperen los pasajeros, en pocas palabras, tienen que transmitir el mensaje de todas las formas posibles, mediante redes sociales, anuncios de servicio, notificaciones en la aplicación Movit, obviamente. Para esto estuvimos trabajando muchísimo e intensamente, lo cual también mostró la altura y la capacidad de agencias, operadores y gobiernos de la región para poder facilitar la información al usuario. Y obviamente también con los sitios web y los canales de anuncios. Importante es el tiempo real, que por suerte en la ciudad de Buenos Aires se empieza a ver bastante. Esto lo logramos gracias a la colaboración con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mediante la API de transporte, información que utilizan muchos developers, y también con nuestros aliados locales, por ejemplo en Expondi. En la capa de las alertas de servicio también colaboramos con muchos operadores, y eso nos permitió ayudar a aliviar el estrés que sufre el pasajero, el usuario de la movilidad urbana, y hacer que la transición sea lo más fácil posible para que volvamos a tener la lealtad del pasajero, ¿no? En alguna medida. Y obviamente, algo que quizás no es tan relevante para Buenos Aires, pero sí notamos que se solicita mucho, es la capacidad de pagar a través de dispositivos móviles para reducir el contacto innecesario. Si bien el sistema de pago de la SUBE, que es un ejemplo a nivel global, ya que tiene una cobertura nacional, aparentemente muchos usuarios desearían poder pagar directamente desde su teléfono sin necesidad de pasar por la tarjeta. Los métodos de validación, obviamente, son varios. Bueno, vamos a ver algunas preguntas puntuales. Aquí lo que se puede ver, el código QR que está arriba a la derecha les permite ingresar a este informe rápidamente, donde podrán ver qué es lo que alentaría más a usar el transporte público después del COVID-19 en Buenos Aires. Vemos que la primera respuesta, que es esperable y es un denominador común no solo en la región, en el país, sino a nivel mundial, es aumentar la frecuencia, que es lo que se percibe como una menor poblamiento, para una menor población de las unidades del sistema de transporte. Y obviamente la información en tiempo real. Cuando uno brinda información, baja los niveles de ansiedad, aumenta la confianza en el sistema de transporte, brinda una mejor experiencia y consecuentemente aumenta la cantidad de pasajeros transportados. Después también son bastante similares, aunque uno no crea las similitudes de las ciudades en toda la región, las áreas metropolitanas, en Santiago de Chile, cómo te movías antes, durante y después del COVID.
Y vemos, por ejemplo, que obviamente caminar creció muchísimo, pasó de un 3% a un 7%, pero también se prevé que vuelva a bajar. No es así el caso de la bicicleta, patinete, monopatín propio, como comentaban todos los colegas en las exposiciones previas, que sí va a una tendencia a la alta más allá de la contingencia actual. Y se ve claramente que el transporte público sufre una caída en la percepción del uso, pero se va a recuperar, aunque no a los niveles posteriores, por lo menos por los próximos 6 meses. Adicionalmente, podemos ver para Río de Janeiro qué es lo que te motivaría a usar el transporte público con mayor frecuencia en Brasil luego de la cuarentena. Y vemos que aumentar la flota disponible es muy similar a lo de Buenos Aires, información en tiempo real para que no precise esperar y evitar aglomeraciones en estaciones, y obviamente información sobre las líneas que operan o no, es decir, la información actualizada en todo momento sobre las alertas de servicio, que es la capa cualitativa del transporte, no tanto la parada, el recorrido horario, por dónde pasa, sino también cómo se ve afectado este servicio por la medida puntual que pueda suceder. Ejemplo de esto es los trenes de Buenos Aires sufrieron muchísimas interrupciones y nosotros íbamos notificando en todo momento y los usuarios lo valoraban muchísimo, nos dio un incremento muy alto en el nivel de utilidad. Y también saber qué vehículos están llenos, por así decirlo, ¿no? El nivel de ocupación. Ahora, resumiendo, ¿cómo podemos ayudar al crecimiento de los pasajeros transportados? Obviamente, mantenerlos informados sobre arribos en tiempo real y niveles de ocupación en las unidades, bajar las barreras de entrada con sistema de pago sin contacto para facilitar una experiencia fluida, practicar el distanciamiento social, incrementar la accesibilidad y la equidad mientras se reducen costos operativos, y obviamente, como para mi agrado, obviamente, y de la industria, vemos que hay una gran tendencia a tomar decisiones apalancados en datos, en Big Data, que promuevan la resiliencia de los sistemas de transporte. Yendo un poquito más en detalle, creo que ya expliqué cómo se mantienen los pasajeros informados en tiempo real y con las últimas actualizaciones. Esto lo logramos colaborando con todas las agencias, operadores y gobiernos del área metropolitana. Y sobre los métodos de pago sin contacto, es algo que quizás no sea estrictamente necesario, como dijimos, por la existencia de la SUB en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tiene una alta demanda y sería rápidamente adoptado, por lo menos por los usuarios de Movit. Practicar el distanciamiento social, incrementar la accesibilidad y la equidad mientras se reducen los costos operativos. Algo que está sucediendo en el mundo es la implementación del transporte bajo demanda. Es un proceso natural que se vio acelerado por la contingencia, y por ahí, para los que no están familiarizados con el término transporte bajo demanda, es un punto medio entre un servicio a demanda que tiene una ruta totalmente customizada con un punto de inicio y fin adaptado a mis necesidades como usuario, frente a la rigidez del transporte público convencional. Felizmente nosotros estamos implementando modelos de transporte bajo demanda en el área metropolitana de Buenos Aires. Esperamos que sea una buena noticia más temprano que tarde, y buscamos junto a nuestro socio local Buser poder brindar este servicio de alto valor agregado que también permite incrementar la accesibilidad, porque 1 de cada 8 personas tienen algún tipo de discapacidad en el mundo, y el transporte bajo demanda ayudaría muchísimo a solventar esta problemática que viven día a día. Y bueno, como hemos hablado, tomar decisiones que fortalezcan el sistema apalancados en Big Data. Si no se mide, no se sabe, decía por ahí alguien muy conocido en el mundo de las teorías estadísticas, y realmente eso es lo que pasa en el mundo de hoy. Si nosotros podemos entender cómo son los cambios, las fluctuaciones de la demanda de transporte, emparejándolo con la oferta, porque los 930 millones de usuarios que les comentaba al principio aportan 6.000 millones de datos agregados anónimamente, que nos permiten entender en todo momento cómo va cambiando y cuáles son las tendencias de movilidad en el área metropolitana. Me gustaría comentarles también que comenzamos una alianza con Marco Polo, con la división Marco Polo Next. Marco Polo es uno de los principales fabricantes de carrocerías en el mundo, y es una alianza que anunciamos durante el Latin America Week del UITP en San Pablo, de modalidad virtual también, y ellos van a pasar a ofrecer las tecnologías de movilidad como un servicio de Movit en América Latina, con foco especial en el transporte bajo demanda, con lo cual esperamos que en los próximos 6 a 12 meses haya un incremento sustancial en los usos de estos modos de transporte.
Y obviamente esto es súper importante porque permite que los operadores adapten su flota ociosa en un momento de demanda variable y que también les va a permitir complementar y alimentar sus rutas fijas que se han visto golpeadas por esta contingencia. Estos reportes que hemos visto y más información, pueden escanear el código QR con su teléfono, pueden visitar el enlace que se ve debajo, movitme/foroM, y van a poder conocer todas estas últimas tendencias y un mayor detalle. Obviamente, también quedo a disposición para su contacto, juan.palacio@movit.com, y me encantaría poder charlar de movilidad con todos los oyentes y ver cómo podemos mejorar la experiencia del usuario en la movilidad urbana y consecuentemente aumentar la cantidad de pasajeros transportados. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Esa herramienta digamos, la identificación del nivel de movilidad por ciudad la he usado en miles de presentaciones, así que está muy buena, mírenla, está buenísima. Después la seguimos, quiero cerrar porque ya somos 6:30. Me dijo Gastón que nos podíamos pasar un poquito, pero no tanto. Con Hernán Van Messem de NEC, que nos va a compartir su mirada desde una empresa de proveedores de tecnología sobre el tema. Así que Hernán, adelante. Gracias, Florencia. Gracias, Gastón, por la invitación, como siempre, y el interés de NEC de apoyar a la Fundación Metropolitana. En cierta forma, me viene bien y me pone más cómodo haber quedado para el final, porque todos ya hablaron sobre varias cosas y terminan, en cierta forma, evitando, por un lado, tener que hacer toda una presentación y todo un análisis, y te permite terminar redondeando sobre algunos puntos específicos. Y yo por ahí quisiera, más allá de algunas cuestiones comerciales específicas de lo que es NEC como corporación de IT, referirme específicamente a las oportunidades. El ministro Meoni habló de optimización de recursos, tanto económicos como humanos, de cómo invertir de manera eficiente, habló de datos de distanciamiento. José Bárbaro obviamente habló sobre el transporte de personal, el tema de las motos, las series de datos de SUBE, de Google, de Apple. Habló sobre redefinición de rutas, y que son todas cuestiones que es importante que se apoyen en datos integrados. Por otro lado, Julián Obey también hizo referencia a la evaluación de proyectos de modernización apoyados en datos. Clara hizo referencia a lo que es el impacto de la red de bicicletas, de bicisendas dentro de Ciudad de Buenos Aires. Yo soy uno de ellos que he dejado de usar el auto y me muevo en bicicleta. Habló también del impacto ambiental que tiene esa migración o ese cambio en la modalidad de transporte individual de las personas, e hizo referencia a tratar de apuntar a la sustentabilidad. Luciana habló del impacto de la tecnología para mejorar los servicios, como puede ser el tema de la explotación de datos. Recién Juan, obviamente, habló de los datos sobre los cuales se apoyan soluciones como Movit. Entonces, todo se habla mucho de oportunidades y desafíos. Y entiendo que dentro de todo eso, obviamente, los datos son un punto clave en este sentido. Entonces, si se me permite compartir, quisiera mostrar 2 minutitos algo que es importante. Lo tengo acá. Que es justamente las redes de datos aplicadas a la gestión de la movilidad. Y específicamente, cómo el uso de sistemas integrados de recolección y procesamiento y explotación de datos. Lo primero que nos preguntamos es, uno ve sector público, sector privado, agencias, ONG, hay un poco de todos los actores de los distintos sectores, estábamos todos acá, y lo primero que preguntamos es, ok, ¿dónde están los datos de todo lo que es el sistema de transporte o de movilidad urbana? Y si vemos esto, tenemos sistemas de estacionamiento, sistemas de logística, sistemas de carriles exclusivos, monitoreo de pasos a nivel ferroviario, soluciones de monitoreo ambiental, como planteaba Clara, apuntando a la sustentabilidad, tipificación de parque vehicular, como mencionaba al principio José, de la cantidad de motos que hay. Entonces es importante también saber y tener datos fehacientes para saber cuántas motos hay, cuántos SUV, cuántos vehículos pequeños, cuántos camiones pesados, cuántos camiones medianos. Sistema de semaforización inteligente apuntando a optimizar ese flujo vehicular. Sistema de fiscalización electrónica, obviamente. Te pasaste de la raya, listo, ahí vamos. Sistemas de gestión de eventos que permitan en cierta forma articular de manera sostenible todo este volumen de información. Monitoreo del sistema del transporte público, pensando en cómo optimizar las redes para mejorar el servicio a los usuarios, combinado con sistemas IoT como pueden ser redes de iluminación inteligente.
Entonces nos empezamos a evaluar de cuáles pueden ser los objetivos de esta gestión de datos ahora que entendemos dónde están todos esos datos. Y también se habló mucho de lo que es gestión de activos. Entonces pensamos, ok, la gestión de activos, tanto humanos como tecnológicos como financieros. Hablamos de la movilidad interna, obviamente mejorar la movilidad interna del ciudadano, creo que es el objetivo común de todos nosotros como partes del ecosistema de movilidad. La gestión de indicadores, creemos obviamente, estamos convencidos que los datos por sí solos, así como los podríamos ver acá, si no están articulados de manera integrada y de la manera correcta, terminamos desaprovechando oportunidades. José mencionaba de SUBE, que no muestra correctamente las series de datos. Luciano habló de información de mucho valor agregado que posee Metropol como operador. Entonces, de repente, empezar a gestionar indicadores de manera integrada puede ser uno de los objetivos principales a lo que es gestión de datos. ¿Todo esto a qué puede apuntar? Al Citizen Engagement. Uno habla de Citizen Engagement como la gente al principio que no es propensa al cambio, entonces todo cambio le viene mal. Entonces decimos, ok, yo no quiero que se amplíe la red de bicisendas. Ahora, a partir de ver cómo funciona eso, apoyado en información provista por sistemas de datos eficientes, uno va viendo cómo efectivamente eso genera una mejora en la reducción del tiempo de traslado, un traslado mucho más eficiente, o la optimización del lado a partir de la tecnología de nuevos sistemas y la mejora de las unidades de transporte, como mencionaba Luciano. Entonces, todo eso apunta a lograr el Citizen Engagement, la gente que se compromete con el cambio y que de esa manera apoya el cambio. Y eso ayuda mucho a la gestión pública a la hora de redefinir cuáles son sus objetivos, saber que cuenta en cierta forma con el apoyo de la ciudadanía. Y después, obviamente, todo esto llevado hacia escenarios de transformación digital. Porque acá estamos hablando de eso. La principal oportunidad que vemos acá, de la mano de la gestión de datos, pasa por la transformación digital. Entonces, esto nos lleva a pensar en una transformación hacia la gestión inteligente de los datos. Y en eso, bueno, NEC específicamente tiene desarrollado una plataforma que se llama CitizenSei, que funciona específicamente como un orquestador de todos estos sistemas de datos. Y empezamos a ver cuáles podrían ser las verticales o las troncales en las cuales se apoyan este tipo de sistemas. Obviamente es una plataforma orquestadora. Empezamos a hablar de cloud computing a la hora de optimizar los recursos y las inversiones, los proyectos de inversión, salir de esas superestructuras de hardware desplegados en mega data centers que obviamente se llevan una parte muy importante de la inversión en los proyectos de modernización y llevarlas hacia modelos mucho más eficientes que aportan mayores capacidades de procesamiento y sobre todo brindan mayor flexibilidad y escalabilidad a los proyectos, es un tema clave. Sensorización IoT, hoy por hoy la capacidad de sensorización que ofrecen las distintas soluciones de tecnología es enorme como fuente de gestión de datos. El uso de modelos predictivos, se habló mucho acá de cómo podía llegar a predecirse el comportamiento o el funcionamiento de, ok, alimentar este tipo de modelos va a ayudar mucho a poder establecer posibles escenarios de corto y mediano plazo que van a permitir optimizar las redes de transporte. El uso de soluciones como analítica de video, el uso de modelos de matrices de origen-destino, matrices de costos de traslado, matrices de tiempos. Entonces hay, como vamos viendo acá, el uso de las apps móviles y el uso de Big Data. Entonces, cuando uno empieza a ver todas estas soluciones de manera orquestada a través de una plataforma que pueda integrar todo esto, uno empieza a ver, hablando del futuro y de las luces, una luz al final del túnel que no es específicamente un tren que viene de frente, sino que uno ve que para este tipo de escenarios, la gestión eficiente y la gestión inteligente de diferentes redes de datos puede llegar a aportar mucho para que aquellas personas que forman parte del equipo que tiene que tomar definiciones sobre políticas públicas de transporte de pasajeros puedan hacerlo basados en datos reales y en datos concretos. Ahí es donde NEC como empresa desarrolladora y como parte de este ecosistema está muy cercana a muchos municipios dentro de la región del AMBA, incluso a Ciudad de Buenos Aires, apoyándolos en proyectos de modernización que van centrados, que hacen foco específicamente en esto, en el uso de plataformas orquestadoras, en la gestión inteligente de los datos, en ir hacia el Big Data y en empezar a optimizar todos los modelos de desarrollo pensando en proyectos de modernización de mediano y largo plazo que sean sustentables, no solo desde el punto de vista
presupuestario, sino desde el punto de vista de ofrecer servicios de valor agregado al ciudadano. Entonces, esta es un poquito la visión que queríamos darle, que me vino, como dije al principio, termina quedándome muy cómodo porque termino redondeando un poco lo que todos fueron diciendo sobre cuáles eran los escenarios y las diferentes problemáticas. Así que es esto, no les robo mucho más tiempo y les agradezco a todos. Muchísimas gracias, Hernán. Uno de mis trabajos en esta jornada era hacer un resumen de lo que habían dicho ustedes, como ya lo hiciste vos y muy bien. Voy a dedicar todo el tiempo que me queda a que ustedes hablen, ¿no? A hacerles las preguntas. Yo les voy a plantear algunas dudas a cada uno de lo que surgió, de lo que charlaron, pero si ustedes quisieran agregar algo, les quedó algo en el tintero, se olvidaron, siéntanse libres de agregar. Les voy a pedir que sean, por favor, breves, porque ya lo veo a Gastón ahí, que me está poniendo cara de maldad, pero vamos a arrancar por orden, como fue la exposición. Entonces arranco con José. Bueno, vos planteaste una serie de grandes temas, digamos, macro, como de la perspectiva integral de la afectación del transporte con esta pandemia. Quisiera que hicieras como un poquito más de hincapié en algo que te escuché decir hoy y en aquel foro inicial que hicimos en marzo-abril, sobre la necesidad de redefinir el sistema de transporte público de pasajeros en el AMBA, ¿no? Hablaste de la necesidad de incorporar servicios a demanda, de cómo todos sabemos que las líneas no están adaptadas a la demanda real, digamos, o no del todo. También Luciano, digamos, compartió esta opinión. ¿Cuáles son para vos los principales desafíos para avanzar hacia una redefinición de esas características? Porque esto se ha hablado mucho, se han intentado algunas cosas, más, menos, en algunos años, menos en otros, pero siempre parece haber como una fuerte resistencia. Tiraste una punta importante en tu exposición, que fue la necesidad de contar con una agencia de transporte metropolitano que un poco haga de paraguas, ¿no?, para todo eso, pero querría que profundices un poquito en eso, en los desafíos que ves vos en esa redefinición, sobre todo teniendo en cuenta los cambios en la demanda de los que hablaste y lo que viene en los años post-pandemia, ¿no? Sí, ok. Déjame, centrándonos en ese punto, ¿no? O sea, como bien lo dijo Luciano, el autotransporte de pasajeros es central en el transporte público en el AMBA, es como el 80%. Y la estructura de rutas tiene el resultado de la historia, de tradiciones, inercias, en fin. Y hoy tenemos todos serias dudas de que sea muy funcional, de que esté ajustada, ¿no? Yo a veces veo en la discusión política eso de decir, bueno, subamos la tarifa, no se puede, en una situación social difícil, es obvio. Entonces más subsidio, que tampoco podemos, porque estamos en una situación fiscal difícil. Bueno, pero hay otra pata en la mesa, hay una tercera pata, que es los costos. Claro, en algunos lados que han querido cortar costos han resentido el servicio, que eso está en Santiago. Por eso esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Muchas de las cosas que se dijeron recién de disponibilidad de datos, hoy te dan instrumentos técnicos para poder resolver eso. En el gobierno anterior, la verdad que hubo un ejercicio muy bueno en los últimos año y medio que hizo Andrés Gardner, sacándole realmente jugo a fondo a los datos de la SUBE, que te muestran que hay un camino para hacer bien, para poder realmente hacer algún rediseño, bajar esos costos sin resentir el servicio a la gente. Ahora, para mí el principal problema no es técnico, es institucional. Es, digamos, la verdad que la agencia de transporte fue creada un poco como resultado de un despertador que sonó con el accidente tremendo de Once del año 2012. Ahí el gobierno cambió de actitud, empezó a darle un poco de importancia al tema del transporte, se creó esta agencia, firmaron, trabajaron un poquito. La verdad que después pensamos, una vez que hubo un gobierno nacional, provincial y de la ciudad que estaban alineados, escucha, qué buena oportunidad para que esto despegue. Fue al revés, había más diálogo antes que después, y digamos, no ha pasado nada. Y para mí el problema está ahí. Hoy, fíjense, yo hace años que estoy en esto,
Y recuerdo todavía, hace 30 años o 35 años, el grueso de las rutas eran de jurisdicción nacional. Había unas provinciales y muy poquitas marginales municipales. Hoy no es así, hoy las líneas provinciales y municipales tienen más de la mitad de los pasajeros transportados. Entonces, realmente esto hay que hacerlo en conjunto. A mí incluso me preocupa que en esta agencia los municipios alguna voz tendrían que tener, porque además si en el futuro queremos incorporar temas de transporte no motorizado, etcétera, y gestión de la demanda que implica uso del suelo, los municipios sí tienen una voz importante. No es nada fácil, pero bueno, para mí el desafío principal, respondiéndote a la pregunta, Florencia, es institucional, y yo imagino como una visión que de acá, no sé, 10 años, por decir algo, provincia y ciudad de Buenos Aires y los municipios de Gran Buenos Aires deberían tener realmente el rol principal en la gestión del transporte del AMBA. La nación tiene demasiado peso en el AMBA e ignora demasiado el transporte del resto de la ciudad de la Argentina. Me parece que hay que equilibrar eso pensando cuál es el rol de un gobierno nacional en un país federal. Muchas gracias, José, por la respuesta. Vos sabés que desde la Fundación siempre apoyamos la metropolización de las instituciones y hemos dicho muchas cosas sobre el ATM, así que te agradezco el comentario para traerlo también a la mesa, ¿no? Les comento que Julián Obeid se tuvo que retirar, ya lo había anticipado él, pero bueno, no llegamos a hacerle la pregunta, así que vamos a pasar directo a la pregunta de Clara. Clara, me interesaría preguntarte a vos específicamente, porque bueno, has hablado mucho de tu accionar, digamos, en la implementación de infraestructura para modos activos, e hiciste mucho hincapié en la necesidad de mejorar la convivencia vial, ¿no? De todos los modos. ¿Cómo ves vos? Hay una especie de contradicción irresoluble un poco en este momento que tiene que ver con digamos, no hacerle la vida imposible al auto particular, porque hay muchas personas que se han pasado de ese modo en condiciones de esta pandemia, pero también darle, digamos, fuerza a los modos activos para que reemplacen ciertos viajes en transporte público, como decís, menores a 5 kilómetros y demás. ¿Cómo piensan ustedes? Porque, digamos, en el mediano y largo plazo es más simple, ¿no? Uno puede pensar, sobre todo teniendo en cuenta la actuación del gobierno de la ciudad en los últimos años, hacerle la vida más difícil cada vez al auto y ampliar el espacio dedicado a modos activos y a micromovilidad. Pero en este momento puntual, donde eso está bastante en tensión, ¿cuál es la mirada de ustedes en la gestión concreta del espacio? ¿Cómo manejan esa tensión, digamos, ¿no? Entre no sacar a los autos y que la gente no pueda viajar, pero a la vez darle espacio a las bicicletas que están viendo un resurgimiento, darle espacio a los modos de micromovilidad, ¿no? Y una chiquitita sobre micromovilidad, ¿cómo están viendo el tema de seguridad vial en ese sentido? Qué pregunta difícil. Porque a eso sumarle la operación de carga y descarga, ascenso y descenso, en centros de salud, en escuelas que todavía lamentablemente no abrieron del todo. Hoy estamos muy encima del tema, especialmente por lo que es Avenida Córdoba en su horario pico, que es la tarde. Principalmente las ciclovías en avenidas voy a hablar porque obviamente basándonos en el concepto de jerarquización vial es en donde más se ve como esa tensión y donde menos donde menos se tolera, digámoslo, de esa manera. Porque uno siempre espera, obviamente, en avenidas, como Avenida Córdoba, un corredor de escape rápido de la ciudad. Y en Avenida Corrientes, como se va entrando en la ciudad y se va entrando al lío, por así decirlo, es como que se tolera más, capaz, esa congestión o esa tensión. La ciclovía hoy está en un espacio donde había estacionamiento, hasta hace poco con el estacionamiento libre, y
previo a lo que es el estacionamiento, a este estacionamiento de domingo, era como un carril sucio mixto porque se generaban estas acciones, estas como operaciones de carga y descarga, ascenso y descenso, detenciones por algunos minutos, o alguno obviamente que se estacionaba, aunque no podía, aunque no debía. Lo que hicimos con respecto a la carga y descarga, que me parece que es interesante, y aprovechando que hoy en la ciudad, que eso me faltó comentarlo, creamos un área exclusiva para logística urbana, una gerencia, así que le estamos empezando a dar como el valor al tema. Con Juan nos juntamos y nos fuimos juntando con varias cámaras, le estamos dando como un valor, un lugar a la logística, a la distribución urbana en la ciudad, que nunca se le dio como ese rol tan importante, teniendo como un área específica que se ocupe de eso. Entonces lo que incorporamos fue una prueba de piloto de un carril de carga y descarga, un carril de operación exclusivo pegado a la ciclovía, y eso generaba la protección al ciclista. ¿Qué pasa también? Obviamente que cuando también nos acostumbramos, porque obviamente todos los que nos podíamos mover en las primeras etapas del aislamiento, lo hacíamos de manera muy rápida, y nos olvidamos de la congestión, nos olvidamos de lo que era Córdoba antes de la congestión. Entonces cuando empezaron las aperturas y empezamos a llegar a situaciones normales de tránsito, Avenida Córdoba fue la que llegó más rápido encima. Ahí empezaron a hacer, no, la ciclovía me está generando congestión. Y en realidad, si vos ves los volúmenes vehiculares previo a la ciclovía hacia ahora, y están iguales. El tema es que en general, como el bajo tiene menos movimiento, los niveles de congestión que capaz antes se generaban en el bajo se movieron porque la movilidad cambió. Entonces todo eso, la realidad, estamos haciendo como pruebas de diferentes cosas. ¿Qué pasaba también? El estacionamiento libre, o estacionamiento de domingo, mejor lo digo bien, también genera que el carril sobre mano derecha, que sería como un carril mixto de operación, como un carril sucio, está ocupado. Entonces el segundo carril de mano derecha se genera ese carril sucio, entonces le va sacando capacidad a la avenida. Entonces lo que estamos haciendo ahora, que empezamos esta semana, es empezar a trabajar en ese carril derecho para no reducir la capacidad a la avenida, y que también el transporte público y la carga y los transportistas puedan operar tranquilamente. Porque cuanto más se dificulta la operación del transporte público o del transporte de cargas, mayores son los riesgos viales. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que todos los actores del tránsito puedan como operar y actuar o moverse dentro de lo que es ese espacio finito de la mejor manera. Y ahí se reduce el riesgo vial. Después, obviamente, con educación, con campañas de concientización, haciéndole seguimiento, y también como manejando ese punto muy fino de decir, estamos preparados como sociedad para decir, bueno, le damos un carril a la bici y incomodar un poco el auto, nos vamos porque es como los dos lados de la balanza. Por un lado los ciclistas y las asociaciones ciclistas, que siempre nos criticaron porque nunca hicimos ciclovías en avenidas, están muy contentos y lo ven como un triunfo. Y por otro lado, obviamente, tenés algunos conductores, especialmente en las redes sociales, que dicen quién fue el cráneo que planificó esto. Entonces es parte de como poner en la balanza, ir manejando esa tensión, es un tire y afloje constantemente, y constantemente monitoreando y viendo y mejorando todas las herramientas para poder hacerle ese seguimiento. Incorporamos cámaras de conteo de ciclistas, que antes, y obviamente lo seguimos haciendo, lo hacíamos de manera presencial, que seguimos haciendo las supercargas de manera presencial, pero ahora podemos tener un monitoreo más continuo.
Así que bueno, creo que no te di una respuesta muy concreta, pero la realidad es que lo que buscamos es, nada, seguir administrando como el espacio que tiene cada uno y tratar de alguna forma de... no vamos a poder darle el gusto a todos, pero por lo menos que no sea lo peor para todos. Muchas gracias. No esperaba una respuesta definitiva, igual si la tuvieras, no sé, serías el oráculo, pero pasa justamente por ahí, por evitar la tensión, ¿no? Quiero hacerle una pregunta ahora. Creo que si pueden ser tipo de dos minutitos las respuestas, mejor, porque estamos medio pasados. Una pregunta a Juan Aguilar, que la voy a tomar de lo que dijo José, en realidad, en su exposición. Vos, Juan, hablaste, digamos, describiste muy bien la situación de cómo la pandemia afectó al sector logístico y cómo el sector también tuvo la flexibilidad de adaptarse a un montón de desafíos que se impusieron, a cambiar ciertos criterios operativos y cómo están pensando, digamos, hablaste de digitalización, digamos, y otros procesos que se vienen para la pandemia y para el futuro en general. Y me gustaría tomar el comentario de José que veía, digamos, una especie de cuello de botella, ¿no? En el futuro de la operación de logística, diciendo, bueno, en la pandemia se pudo operar en determinadas condiciones muy especiales, digamos, porque había vehículos vacantes, digamos, que hablamos de que no había rechazo porque la gente estaba en su casa y demás. ¿Cuáles ves vos que son los principales condimentos, digamos, de ese cuello de botella que, si es que lo ves, que se viene para la operación de distribución urbana de mercancías puntualmente? En el año que viene, digamos, ahora te diría para 2021, no tanto quizás los desafíos de largo plazo, sino los de ahora, las condiciones de operación en una cuasi normalidad, ¿no? Bien, no, nosotros no estamos viendo un cuello de botella. De alguna manera, la explosión que se generó en todo lo que tiene que ver con el e-commerce o las plataformas digitales, la venta online y demás, se fue estabilizando de algún modo, luego de esta explosión inicial, y muchas empresas que ya venían con algún tipo de incursión en la venta online, en la entrega de la última milla, en todo lo relacionado con el e-commerce y demás, rápidamente pudieron adaptar sus operaciones justamente para dar respuesta a esa demanda. Nosotros creemos que al contrario, este amesetamiento del consumo que se fue produciendo en el último tiempo, y bueno, debido a la época del año, ¿no? Estamos entrando a diciembre, donde de alguna manera históricamente hay actividades que tienen una suerte de receso o enfriamiento de las transacciones, vuelcan ese volumen o esa oferta de bodega justamente para dar respuesta a esta demanda del e-commerce. Y entendemos que debido a la crisis económica que ya venía afrontando nuestro país antes de la pandemia, ya teníamos exceso de bodega que estaba con ociosidad, y que en alguna medida, un poco, no toda, se ha puesto en valor u operativa para dar respuesta a esta gran demanda que hubo debido al e-commerce. Pero bueno, obviamente, como dice José, esto es un desafío que tenemos de cara al futuro, y que también nos estamos preparando con distintos proyectos de microdepósitos, por ejemplo, para todo el tema del AMBA aquí en el microcentro, en el micro y macrocentro, para tener pequeñas bases operativas donde podamos recibir mercadería y desde allí hacer o proceder con el abastecimiento o dar respuesta a la demanda que se va generando en el área metropolitana. Hay diversas soluciones que continuamos explorando, siempre dentro de la formalidad, ¿no? Acá se habló mucho de las bicicletas, hemos visto lo que ha sucedido con las empresas de entregas domiciliarias, hemos visto motocicletas con 8, 10, 15, 20 paquetes en un canasto sin ningún tipo de seguridad, y transgrediendo todas las normas de tránsito, las leyes vigentes, y eso la verdad que afecta muchísimo
a la actividad y obviamente al consumidor también, porque esto es una manera que atenta contra las arcas del Estado. Digamos que hay una evasión muy fuerte y eso es materia que deberá tener o tomar en cuenta la autoridad nacional y contribuir de alguna manera en tener una actividad que sea formal y súper profesional como nosotros la imaginamos, la creemos y damos fe de ello, ¿no? Mencioné hace un instante también el enorme desafío que tenemos por delante con el plan de vacunación, para lo cual las empresas que integran las cámaras que forman parte de FAETIL se han venido reuniendo ya con el Ministerio de Salud desde hace más de 6 meses, imaginando y planificando toda esta futura tarea enorme que tiene por delante nuestra actividad y que creemos que va a dar probadas respuestas de que está a la altura de las circunstancias. Así que a no temer y a seguir confiando en que la logística y la distribución urbana va a dar respuesta a la demanda. Insisto, está preparada para recibir muchos desafíos todavía por delante. Seguramente, seguramente. Muchas gracias, Juan, por tu respuesta. Les pido 2 minutos, por favor. Vamos a seguir con Luciano. Luciano, vos hablabas de la dificultad, digamos, de haber demonizado quizás en exceso en un principio al transporte público y cómo eso afectó la percepción de los usuarios respecto del uso de colectivos y otros medios de transporte masivo. De hecho, uno ve algunas encuestas que andan circulando y hay más miedo de subirse a un colectivo que de ir al gimnasio, por ejemplo, que no se condice para nada con la evidencia acumulada hasta el momento. Y me gustaría saber desde tu lado, digamos, y que por otra parte, las personas que no tienen la necesidad imperiosa de utilizar el transporte público pueden no hacerlo, pero digamos, se sabe que hay sectores, digamos, donde los colectivos están funcionando como se puede, porque no se puede tapar esa necesidad, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría saber desde tu punto de vista cómo volver a amigar a las personas con el transporte público, ¿no? Independientemente de, por supuesto, la necesidad de hacerlo, ¿cuáles son para vos los caminos, ¿no? para perder ese miedo al contagio en el transporte público? ¿Qué te parece que habría que hacer? Yo creo que es importante acá manejarse con datos, ¿no? Con datos, con estadísticas, de hecho las evidencias mismas, y lo bueno es que están empezando a aparecer estudios a nivel global en donde esa demonización, ¿no? que se hizo muy fuerte hace unos meses, se está probando que era finalmente eso, era más una idea que una realidad. Todas las unidades en el transporte público cuentan con medidas de seguridad, se han hecho diversas acciones desde el aislamiento del chofer hasta la separación, digamos, entre los pasajeros, circular con las ventanillas abiertas, es decir, una serie de medidas que han probado por lo menos eficaces, o al revés, no han habido evidencias de que sea el transporte público el lugar donde se producen los contagios, y esto ya lo digo a nivel global por los estudios que se están publicando. Después también hay una realidad, digamos, si bien, como decía al principio, es muy heterogénea la realidad del AMBA, ¿no? Hay lugares donde uno ve la calle y los colectivos prácticamente están circulando vacíos, con muy poca gente, ¿no? Y hay otros lugares en donde estamos empezando a ver nuevamente aglomeraciones. Eso tiene que ver con los patrones de demanda, digamos que no son los mismos, zonas donde hay más servicios, oficinas, donde quizás el costo de la oficina, digamos, nosotros calculamos que alrededor de $500 el metro cuadrado o el puesto de trabajo entre alquileres, servicios, de lo que cuesta una oficina, con lo cual vamos a ver en los próximos años un cambio, hasta, diría, en el mercado inmobiliario, lo que son las oficinas del centro, con más teletrabajo, con más gente viviendo quizás más lejos, que se traslada con menos frecuencia al centro, como decía José, eso va a tener un impacto con colectivos más vacíos. Nosotros vemos un escenario en general de colectivos más vacíos, con lo cual ese temor o esa demonización debería disiparse aún más. Y si miramos la cuestión de la salud pública en términos más generales, no solamente la cuestión del contagio, sino también la cuestión más amplia como que es la seguridad vial incluso, claramente el riesgo de la movilidad particular por siniestralidad vial es muy superior a cualquier demonización que se haya hecho respecto al COVID en el transporte público. Por eso nosotros, como decíamos al principio, si miramos la ecuación completa, costo, beneficio, uso del espacio público y riesgos, claramente el sistema más seguro sigue siendo el transporte público, ¿no?
Totalmente. Una cortita para Juan. Bueno, diste un buen panorama de ustedes que tienen operaciones globales, digamos, cómo se está moviendo el transporte público en LATAM. Me gustaría que hagas un doble clic sobre la situación del AMBA. Se habló mucho sobre transporte a demanda, la incorporación de estos nuevos servicios. Vos trajiste un ejemplo concreto de eso. Me gustaría que hagas una notita al pie sobre eso y sobre qué están tramando ustedes en el AMBA en este momento. Bueno, nosotros, como comentábamos, trabajamos en base a comunicación bidireccional con el usuario, no solamente aspectos cuantitativos y cualitativos de la información de transporte, junto a los operadores, a gobierno y demás. Entonces ahí nosotros brindamos información, pero también obtenemos información que agregamos anónimamente, obviamente. Entonces, en esa capacidad de procesamiento de datos podemos establecer corredores insatisfechos para abastecer un servicio bajo demanda de un corredor amplio, o bien para alimentar y abastecer la primera y última milla de transporte, sobre todo en el área metropolitana, que presenta una gran capilaridad y no siempre las líneas, más allá de las líneas nacionales y provinciales, las líneas municipales por ahí no llegan en todo momento. Por eso también trabajamos con el municipio de Pilar, muy de cerca, estableciendo, por ejemplo, aquellos recorridos que brindaban traslado a centros de salud. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, colaboramos muy estrechamente con DOTA para poder identificar la información necesaria para el usuario. Y obviamente, como mencioné antes, con la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una colaboración de larga data, donde siempre somos un vehículo elegido para visibilizar la información. Entonces, todo este caudal de información que generamos y aplicamos para el usuario nos permite ser la herramienta más utilizada y confiable en el área metropolitana. Yendo más específicamente al sistema de transporte bajo demanda, esta plataforma nosotros la empezamos a testear en Tel Aviv, ciudad tecnológica si las hay, y gran polo para todo lo que son nuevas ideas, una incubadora de ideas y de testeos, y después la empezamos a escalar hacia Roma, México, Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, en ese marco, nosotros encontramos un socio local, Busser, el cual estamos intentando establecer corredores con una calibración extensa de cómo va a ser la demanda y qué sectores va a abastecer. Sobre todo, uno se imagina de antemano todo lo que sería centros de salud para trabajadores esenciales, por ejemplo, trabajadores esenciales para parques industriales, flujo entre barrios o urbanizaciones. Es decir, por el momento es un proyecto que está avanzado. Esperamos poder hablar de esto como una realidad antes de fin de año, sino a principio del año que viene, en los primeros días, obviamente. La interfaz que nosotros brindamos es íntegra dentro de la aplicación, entonces los usuarios de MUBI van a poder acceder a estas herramientas de transporte bajo demanda y su capilaridad. Y como todos saben, MUBI integra todos los modos de transporte. Entonces, nada quita que alguien no pueda tomarse un tren desde La Plata hasta Constitución, después proseguir con el subte, por ejemplo, hasta Belgrano, y de ahí continuar con transporte bajo demanda hasta la zona de Pilar, por dar un ejemplo. Y así poder ir llegando a abastecer esta demanda que está insatisfecha al día de hoy, por lo que hemos visto. Sumándome a lo que dijeron antes, el 4% de las personas en el área metropolitana de Buenos Aires piensa que el transporte público es seguro. ¿Okay? Ese es el nivel de entendimiento que hay en la ciudadanía, en los usuarios del transporte al día de hoy. Entonces, brindar un servicio de demanda con trazabilidad, con oportunidad de pago móvil y muchas más herramientas que de alguna manera brindan una experiencia mejor para el usuario, va a ayudar a devolver la confianza. Y en eso estamos trabajando. Bárbaro, Juan. Seguiremos entonces de cerca la evolución de esa idea. Una última para Hernán. Hernán, vos hablaste de la importancia de estas plataformas orquestadoras que ustedes proveen como empresa de tecnología. Me gustaría saber desde tu punto de vista, digamos, para que las ciudades funcionen adaptadas a ese ecosistema, digamos, de la era digital que vos estás planteando, que es definitivamente posible, ¿cuáles serían para vos las prioridades en términos de modernización de las distintas actividades, ya sea de gobiernos, empresas y demás, para lograr, ¿no?, el máximo potencial de la era digital, si querés? Bien.
Ahí yo creo que hay 2 o 3 cosas muy puntuales. Una es, obviamente, trabajar en modelos de integración a nivel de plataformas. Hoy se está trabajando mucho a nivel de pequeñas microsoluciones o de soluciones que terminan siendo compartimentos estancos, y se está empezando a ver la tendencia de ir hacia modelos de plataformas integrales. El otro tema clave, obviamente, asociado al primero, es eliminar los hilos de información. Hoy por hoy hay mucha fuente de información disponible y creo que el principal actor, que es el gobierno, tiene la capacidad de empezar a integrar esas fuentes de información eliminando los hilos. Yo creo que a partir de desplegar soluciones que permitan el cruce de información de fuentes extremadamente disímiles desde lo conceptual o a la vista del usuario, como puede ser el transporte público con una red de sensorización IoT, que uno dice que tiene que ver una cosa con la otra. Ok, cuando uno empieza a hablar de plataformas de integración, empieza a ver la factibilidad de obtener datos de valor agregado a partir de combinar ese tipo de fuentes. Y después el otro tema que me parece clave, que es, hay varios proyectos que se están llevando adelante en el AMBA, yendo hacia soluciones de plataforma. Ciudad de Buenos Aires está a la cabeza con 3 o 4 proyectos tanque de corto plazo que apuntan específicamente a eso, a combinar fuentes de información y a desplegar de manera extensiva por un lado, pero intensiva por el otro, soluciones de sensorización y captura y explotación de datos. Y yo creo que ahí ese tipo de soluciones, ese tipo de proyectos es hacia donde se tiene que ir, y ahí en cierta forma empieza a jugar más el rol de empresas como NEC, en donde uno dice, ok, yo tengo muchas soluciones de muchas empresas a nivel de startup que pueden aportar muchos datos que forman parte de estos hilos o de soluciones verticales. Pero a la hora de pensar en proyectos de escala y en proyectos de integración, por diferentes razones, por capacidad financiera, por estructura o por conocimiento en varios tipos de verticales, pierden el poder o la capacidad de aportar valor real. Entonces, la posición de NEC como corporación o empresa de IT integradora de este tipo de soluciones nos ha permitido posicionarnos en este tipo de proyectos tanque que mencionamos, donde apuntan a la integración de fuentes. Yo creo que la clave viene por ahí, por eliminar los hilos y empezar a integrar las diferentes fuentes de información. Bárbaro, muchas gracias, Hernán, aparte muy conciso. Yo, como dije, me ayudaste vos antes, así que no voy a hacer el raconto del día de la fecha, porque espero que todos hayan visto todo y que sea, digamos, superfluo hacerlo. Lo voy a dejar a Gastón. Les quiero agradecer mucho a todos el tiempo, la verdad han hecho unos aportes interesantísimos. Me quedaría hablando 1 hora más, pero Gastón está desde muy temprano, y para que no se nos muera acá en vivo, le voy a dar la palabra, simplemente agradecerles mucho la participación, y te dejo el cierre a vos. Bueno, gracias, Flor. Se ratifica algo que conversamos en el back office, ¿no? Eran demasiadas dimensiones para un solo espacio, porque todos tenían más cosas para decir. Lo bueno es que pudimos poner todas las dimensiones y esto queda. También ratifico finalmente, bueno, Juan Palacio, Movit se sumó, o Hernán Van Messen, que nos juntamos hace más de 1 año y medio, 2, en la fundación. Digo, vamos sumando los actores y bueno, y contar con ustedes nos ayuda a poner nuestro granito de arena en contribuir con políticas públicas más eficientes, en este caso para la movilidad, para seguir. No vamos a bajar los brazos con la batalla del ATM, se lo digo a Chuzo, a Florencia y a mis compañeros de equipo. Digo, con el Ministerio tenemos un buen diálogo y el Ministerio está dispuesto a recibir aportes, entonces tenemos que seguir empujando desde ese lugar. En nombre de todo el equipo de la Fundación, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias también a Juan Aguilar y Julián Obeid, que nos habían dicho que la agenda se les superponía. Digo, algunas cosas también del back office. Clara Sanguinetti está sola con su hija y trabaja y está en nuestra conferencia, así que también Clara, cuando alguien me escribió, bueno, ¿de qué se ríen? A veces uno tiene todas estas informaciones, y Clara, realmente muchísimas gracias por participar. Bueno, ya lo dije, Hernán, Juan, José y Luciano, que venimos muy bien también trabajando con ustedes, así que muchísimas gracias a ustedes por esta mesa.